Ahora vamos a hablar de algunos lineamientos o ideas generales de cómo estructurar su clase en línea. Bueno, no se trata de herramientas específicas, solo lo vamos a nombrar. Todas estas herramientas se las puede encontrar en cada sitio web y que muchas veces incluyen tutoriales específicos para cada uno de ellos. Por lo tanto, este video y el que sigue solo se presentarán algunas ideas. Entonces, dentro de este plan de seguir enseñando, se ha preparado esta presentación para ustedes, que a su vez va a funcionar como un tutorial. Cuando se orienta o imparte una materia o un curso en línea, digamos que existen dos diferencias principales. Primero, tiene que haber mucho más planeación y anticipación. Se tiene que tener todo perfectamente pensado y la forma de organizar lo que se va a realizar. Y lo más conveniente es realizarlo en un antes de la clase, durante la clase y después de la clase. El otro tema importante es que ustedes tengan una comunicación muy estrecha con sus estudiantes y que las instrucciones sean perfectamente claras. Eso sí, hay que hacer énfasis en este aspecto. Yéndonos un poco del tema, dicen algunos expertos en este tema, hacen una analogía y dicen que tanto para docentes, novatos y estudiantes que ingresan por primera vez a trabajar con cursos en línea, esto es como viajar por primera vez a un país totalmente diferente y extraño, donde uno no conoce nada, ni siquiera el idioma, ni sabe para dónde ir. Pues algo semejante cuando estamos en un curso en línea. Eso ocurre. Bien, por eso es importante tener una planeación muy detallada y una comunicación muy estrecha. Continuando entonces, ustedes tienen que pensar en cómo quieren organizarse y les voy a mencionar dos ejemplos. Utilizando una metodología más tradicional y utilizando en un segundo video una metodología de aula invertida o lo que se conoce como Flipped Classroom. Pensemos cuando estamos orientando nuestras clases presenciales. Pues, ¿qué hacemos normalmente? Pues preparamos o tenemos pensado qué vamos a realizar en la clase. Tenemos una presentación en PowerPoint o explicamos en el tablero a partir de un cuadro sinóptico. Les colocamos unos ejercicios, les explicamos qué vamos a hacer, pero en realidad rara vez dejamos que los estudiantes hagan algo antes de la clase. Cuando mucho, que lean un capítulo o vean un video o estén atentos a una presentación antes de la clase. Siguiendo con la idea tradicional de la clase tradicional, aquí están las preguntas que básicamente tendríamos que estarnos haciendo. ¿Qué voy a dejarles preparado a los estudiantes? ¿Dónde va a estar esa información? ¿Cómo les voy a transmitir las instrucciones? Por ejemplo, estudiantes, en la próxima clase realizaremos un foro en el aula virtual y yo les voy a realizar una invitación a través del correo para que ingresen. Debemos ser muy detallados cuando demos este tipo de instrucciones. Pero insisto, estoy pensando en una metodología más tradicional, en donde todo el contenido lo vamos a transmitir durante la clase. Entonces, lo siguiente, durante la clase, ya debe tener preparado perfectamente cómo les voy a transmitir los contenidos a los estudiantes. Voy a utilizar un foro con Hangout, con Zoom o con Jitsi. ¿Cómo voy a estar en contacto con mis alumnos? ¿Cómo les voy a transmitir en determinado tiempo los conocimientos? Si les voy a realizar una presentación en PowerPoint, ¿cómo voy a tener en cuenta que los alumnos participen de alguna duda y decirles que utilicen la herramienta y levanten la mano? Es decir, tengo que tener perfectamente planeado qué voy a hacer durante la clase. Y por último viene el después. El después de la clase normalmente les dejaremos hacer algún ejercicio, por ejemplo, decirles que organicen grupos y en foros discutan estas preguntas y esas conclusiones las envíen a través de un correo, ¿cierto? Y es ahí donde ya debemos tener planeado si las vamos a enviar por correo electrónico, si las van a subir a un aula virtual o a una plataforma de manejo de contenidos o a subir a través de una plataforma institucional.
Pero entonces, resumiendo aquí, básicamente, toda esta planeación utilizando una metodología más tradicional. Piensen antes de cómo avisarles a los estudiantes cómo se va a llevar a cabo la clase. Durante la clase vamos a estar transmitiendo el contenido principal que queremos que se apropien y tratando de que exista una proactividad y que exista un intercambio con los estudiantes. Y a propósito, existen muchas herramientas para esto. Y después de la clase, lo que normalmente haríamos es dejarles una actividad, alguna tarea para que hagan con base en lo que vimos durante la clase. Esa es en general la estructura general del curso. Bueno, a continuación les presento un checklist de herramientas o cosas que ustedes tienen que tener listo. Por ejemplo, si necesitan escanear documentos, deben contar con una app en el teléfono o una aplicación para el computador. Asegúrese de tener todos los requerimientos técnicos. Si va a usar un video, asegúrese de probarlo antes para ver que funcione en cualquier sistema, porque no todos los videos se pueden ver en todos los sistemas. Bien, esta es una estructura, como les decía, un panorama de cómo preparar una clase en línea. Gracias.